Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, después de haber tenido un fin de semana tan maravilloso con los bautismos allá en el río de Mendoza y de verdad que fue maravilloso este domingo exaltando a nuestro Señor Jesucristo y dando el paso de obediencia. Y de verdad que lo que más necesitamos entender es la doctrina del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos va a ayudar en nuestra vida diaria, a través de su llenura, como lo vimos el domingo y lo compartimos el día de ayer. Y mucha gente quisiera escuchar más temas acerca del arrebatamiento, el rapto de la iglesia, la tribulación, la gran tribulación, de temas escatológicos. Pero nos olvidamos primeramente de nuestra vida diaria, porque no tomamos el rol que debemos de tomar en los matrimonios. El marido, dice la palabra en Efesios 5:33, es cabeza del hogar y su función es amar a la esposa honrar y respetar al marido. Pero ¿de verdad se hace? ¿Qué es lo que nos hace falta? Pues entender que sin el Espíritu Santo no vamos a poder hacer nada. En lugar de buscar sensacionalismo a través de temas muy llamativos, deberíamos de buscar la formación del carácter en nuestras vidas. Y solamente hay una manera de hacerlo, y es la unión con Cristo por el Espíritu Santo, que es lo que veremos hoy. Y durante la semana, estarán hermosos los estudios. Romanos 8:9 dice que quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Y como hemos estado estudiando, en nuestra consideración de la obra del Espíritu Santo, en la aplicación de la redención que nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha llevado a cabo y pagado, hemos llegado ahora a una consideración de la doctrina de la unión del creyente con Cristo. Y al introducir esta doctrina en el último estudio que vimos el viernes, recalcamos el hecho de que es una doctrina que forzosamente debe tomarse siempre en conjunto con la doctrina de la regeneración, porque las dos cosas son casi simultáneas y lógicamente deberían de ponerse en la unión, pero no cronológicamente, o sea, somos regenerados debido a nuestra unión con Cristo. Nuestra vida se deriva de Él, todo se deriva de Él. Y estamos considerando juntos, pues, una de las doctrinas más gloriosas de toda la fe cristiana. No hay ninguna más sublime que esta, en la que se nos recuerda que somos partícipes de la naturaleza divina, de manera que va natural e inevitablemente unida a la doctrina de la regeneración. En el último estudio del viernes vimos que una vez dadas las razones por qué esta doctrina debía aparecer en este momento y no al final de una serie de doctrinas, simplemente dimos los términos bíblicos utilizados para describir la naturaleza de la unión, de forma que ahora estamos en condiciones de proceder a una consideración más detallada de esta doctrina. ¿Por qué es tan importante? Porque la palabra es muy clara. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué quieres aprender de temas sensacionalistas, escatológicos, que son necesarios? Claro, yo no estoy negándolos. Incluso vamos a tener un evento con una iglesia y se me pidió a mí hablar del rapto. Yo no estoy en contra de eso. Lo que quiero enfatizar es de que mientras nuestra unión con Cristo no refleje el fruto del Espíritu, no vamos a poder cumplir nuestros roles ni en el matrimonio, ni en la iglesia, ni en ningún lado, porque vamos a seguir anteponiendo lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo siento. Por eso debemos considerar qué es la naturaleza de la unión con Cristo.
Los propios términos que hemos visto empleados en las Escrituras en relación con esto nos dan la clave para entender el carácter de la unión con Cristo. Pero por otro lado, quizá deberíamos comenzar con una negación. O sea, no debemos pensar en esta unión entre el creyente y Cristo como si implicara una especie de confusión de las personas. No debe concebirse en el sentimiento de que nuestra sustancia o la esencia de nuestro ser se funda y pierde en la sustancia o la esencia del ser de nuestro Señor. Ahora, debemos recalcar claramente esto, que debido a que la enseñanza de los místicos tienden a pensar en esta unión en términos muy diferentes a como lo dice la palabra. Su concepción de la salvación completa es que nos perdemos siendo absorbidos en lo eterno. Esa es la idea de ciertas religiones orientales, y hay una especie de parentesco entre un misticismo que entra bajo la denominación de cristiano y el misticismo más general que caracteriza a esas religiones orientales. Podemos encontrar en todas ellas la idea de lo que se denomina nirvana, como lo vimos el viernes. Nos perdemos, abandonamos esta existencia al ser absorbidos por lo divino y lo eterno. La doctrina bíblica, entendamos bien esto, de la unión del creyente con Cristo, no significa eso en absoluto. La Biblia enseña muy claramente que tú y yo existiremos como individuos durante las incontables eras de la eternidad. No nos perdemos ni nos fundimos siendo absorbidos por Dios. Nosotros mismos como personas no solo seremos y existiremos siempre, sino que disfrutaremos la visión beatífica, divina. Disfrutaremos la visión de Dios y disfrutaremos de su gloriosa presencia. Cuando consideramos la doctrina de la persona de nuestro Señor, debemos de recalcar exactamente lo mismo. Las dos naturalezas de nuestro Señor, su naturaleza humana y su naturaleza divina, son distintas y están separadas. No hay una nueva naturaleza que sea en parte humana y en parte divina, no. Él es Dios y Él es hombre. Él es divino y Él es humano. Las dos permanecen separadas y al mismo tiempo están unidas, no están entremezcladas, no están fundidas en un sentido material. La unión del creyente y su Señor, de la misma forma, no debe ser concebida como una confusión o mezcla de la sustancia. Pero por otra parte, debemos recalcar igualmente otra negación, y es que la unión entre el creyente y Cristo no es solamente una unión por simpatía o interés, no es solamente una asociación amplia, general o externa de distintas personas que resultan tener el mismo interés o el mismo entusiasmo. No, eso es importante. Por otro lado, porque hay algunos que en su afán de evitar los errores del misticismo han representado esa unión precisamente de esa forma. Ahora, ¿sabes a qué me refiero con eso? Que puede haber personas que se reúnan para formar sociedades, puede que estén interesados en la música o en algún músico en particular. Así podemos tener una sociedad de Mozart o una sociedad de Beethoven, o puede que las personas tengan un interés en el arte y formen una sociedad. Tienen un interés común que los junta y lo dominan o lo denominan, lo llaman unión. Y por supuesto, en un sentido es una unión, pero la postura que estamos tratando es que esa no es la clave de unión que vincula al Señor con cualquiera de sus seguidores. No es simplemente que estemos interesados en la salvación, no se trata de que estemos interesados conjuntamente en Dios y en su reino. Lo estamos, pero la unión es mucho más amplia y profunda que eso. Por eso debemos recalcar esas dos importantes negaciones, aunque sucede que están en extremos opuestos.
Yo sé que puede sonar muy complejo esta introducción del estudio para algunos que deben de escucharlo varias veces. Te quiero preguntar, ¿cuál es entonces la naturaleza o el carácter de la unión con Cristo? Primero, es una unión espiritual que solamente puede suceder por el Espíritu Santo. Y aquí es donde la doctrina del Espíritu Santo es de tan vital importancia. Somos unidos a Cristo y estamos en unión con Él por medio de la morada del Espíritu Santo en nosotros. La función del Espíritu Santo, su obra especial es unirnos a Cristo, y nos unimos a Cristo por medio de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Ahora déjame dar algunas citas bíblicas para cimentar esto. Tomemos la afirmación de Pablo en 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Aquí el apóstol está recordando a los corintios que sus cuerpos son los templos del Espíritu Santo y que ese es el motivo porque debemos evitar ciertos pecados de la carne. Nuestra carne, el viejo hombre, ya fue sepultado en las aguas del bautismo. Pablo dice, el que se une con una ramera es un cuerpo con esa ramera, en 1 Corintios 6:16. Y luego añade la verdad opuesta, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es una unión espiritual, no material. Tomemos por otra parte 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y la misma idea de nuevo, de una forma misteriosa nos unimos a Él por medio del Espíritu Santo. En segundo lugar, es una unión mística, pero escúchalo bien en qué sentido lo estamos hablando. ¿A qué nos referimos con este difícil término? Bueno, la mejor forma de explicarlo es tomar la comparación que utiliza el propio apóstol en la última parte de Efesios 5. Esos versículos en ocasiones se leen en las ceremonias nupciales. Yo lo he hecho y con razón. Y en algunas ceremonias nupciales se nos dice que la relación entre un hombre y una mujer representa en nosotros la unión mística que hay entre Cristo y su iglesia. Y ciertamente en Efesios 5, el apóstol dice que la unión entre el Señor y el creyente cristiano es comparable y similar entre un marido y una mujer. Ahora bien, a eso es a lo que me refiero con unión mística. Es muy difícil explicar esto con palabras. Hay una unión y no existe mejor término para describirla que el don de mística, porque no solo ambos se hacen una sola carne, sino que se unen de una forma íntima y los dos se hacen realmente uno. Es una unión mística. Luego, la siguiente manera de describir la unión es diciendo que se trata de una unión vital. Y esto, obviamente, es de la mayor importancia. Significa que nuestra vida espiritual proviene directamente del Señor Jesucristo. Él nos sustenta por medio de la morada del Espíritu Santo. No hay nada más importante en la vida cristiana que comprender que nuestra unión con Él es una unión vital, es algo viviente, no es mecánico o conceptual, no es un pensamiento o una idea, es realmente una unión espiritual vital. Consideremos algunas de las afirmaciones de las Escrituras que lo demuestran. Tomemos, por ejemplo, la gran afirmación de Juan 1:16, que es una de las más asombrosas y maravillosas afirmaciones de las Sagradas Escrituras. Y dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia.
Aquí lo dice todo. Esa es nuestra relación con Él, dice Juan. Se está transmitiendo a nosotros algo de su plenitud y la estamos recibiendo. Y muchas otras afirmaciones dicen lo mismo. Tomemos a Juan 14, 19 y 20, donde nuestro Señor dice en relación con esto mismo: porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Podemos ver cuán vital es esa relación, y todo debido a la morada del Espíritu Santo. O podemos también ver en Juan 17, 22 y 23, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Qué enseñanza tan más hermosa y divina. El problema de todos nosotros es que no comprendemos la verdad de estas cosas. Queremos enterarnos de temas que ni entendemos, que ni comprendemos, llenarnos de sabiduría, de conocimiento, pero no queremos asemejarnos a Cristo, no queremos la semejanza de su carácter, de estar unidos con Él, de darnos cuenta de esta realidad, de que somos morada del Espíritu Santo. Y te vuelvo a preguntar, ¿sabes por qué se le llama Espíritu Santo? Porque es el único que puede producir la santidad de Jesús en cada uno de nosotros. Vuelvo a decirte, el problema de todos nosotros es que no comprendemos la verdad de estas cosas. Pero esta es la verdad que da el propio Señor. Es su oración por su pueblo para que pueda conocer el significado de esta relación espiritual vital. Y no duda en compararla con la relación que se da entre el Padre y Él mismo. Así como el Padre está en Él, pues nosotros estamos en Él. Pero tomemos la afirmación que hace el apóstol Pablo de esta verdad en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, no hay nada mayor que eso. Y lo que enseña es que es una relación de entrega de vida, es una unión de vida. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y Pablo dice a continuación: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El siguiente término, pues, que debemos utilizar es el término orgánico. ¿Cuál es la diferencia entre orgánico y vital? Bueno, es que el término orgánico sugiere una especie de tráfico en dos sentidos. Es una unión en la que damos además de recibir. En muchas formas, la mejor afirmación de esto la encontramos en Efesios 4, 15 y 16, que dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Uy, tremenda afirmación. Pero podemos ver cómo introduce ese elemento orgánico. Debemos crecer en él, que es la cabeza. Sí, pero podemos advertir que Pablo dice que todo el cuerpo está bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. De modo que no solo recibimos, damos a sí mismo. Todos somos miembros activos. Cada parte del cuerpo está desempeñando un papel vital en la vida de este. No somos simplemente pasivos. Existe una relación orgánica, una unión orgánica. Hay una vitalidad y una actividad en las partes, así como en la cabeza. Todas hacen su contribución. Ese es el concepto de la iglesia, como el cuerpo de Cristo. Y es una idea tremenda.
Y sin duda no hay nada más estimulante para nuestra fe, nada que nos dé más ánimo, nada que estimule más nuestra santidad práctica. Que por cierto, el domingo vamos a hablar de la santidad. Ay, Padre Santo. Ay, Señor. Qué tremendo está ese tema. Por eso, que la comprensión de esta maravillosa y elevada verdad sobre nosotros se haga rema específica en nosotros. Ahora, vuelvo a repetir que estamos cada vez más convencidos de que el gran culpable de las horas bajas en la espiritualidad de la iglesia cristiana, en el adormecimiento de la iglesia, es la incapacidad de comprender estas doctrinas, porque se enfocan en otras cosas que los distraen, en lo místico, en lo fantasioso, en lo porvenir, en el rapto y todo. Y no niego, les vuelvo a repetir, yo creo en eso. Pero no sé si han notado el denominador común de todas esas personas que enfatizan tanto esos temas escatológicos. ¿Sabes cuál es el denominador de todos ellos? Que la gran mayoría no se congregan, tienen su propia filosofía del cristianismo. Vuelvo a repetir que estoy cada vez más convencido de que el gran culpable de las horas bajas en la espiritual de la iglesia cristiana es la incapacidad de comprender estas doctrinas tan elementales como las que estamos estudiando. Si el Espíritu Santo no está activo en nuestra vida, estamos perdidos. Pensamos tanto en términos subjetivos, terrenales, y pasamos tanto tiempo intentando encontrar algo que no vemos que el camino de la santidad es comprender la verdad sobre nosotros mismos y percatarnos de nuestro elevado llamamiento y posición privilegiada. Luego, la otra afirmación de la unión orgánica se encuentra nuevamente en el mismo pasaje de Efesios 5, donde Pablo la compara con la relación entre el marido y la esposa. Cada uno tiene sus tareas, cada uno tiene una función independiente, pero en la unión los dos tienen su papel y esa es la relación entre Cristo y la iglesia. Tenemos nuestro papel, nuestra contribución. El siguiente término es personal. Esta unión es una unión personal. Ahora estamos utilizando esa palabra a fin de subrayar que cada uno de nosotros por separado está unido a Cristo. Es necesario recalcar esto porque existe una enseñanza que es muy popular, especialmente entre los católicos y los anglocatólicos, y ciertamente se advierte que se está insinuando entre aquellos que se denominan a sí mismos como evangélicos liberales. Y es una enseñanza que sostiene que no tenemos ninguna unión directa con nuestro Señor como individuos, sino que solamente estamos unidos a Él a través de la Santa Iglesia Católica Romana. Esa enseñanza da de lado el aspecto individual y recalca el aspecto corporativo. Y ciertamente, pues, pasa a decir que en un sentido no podemos nacer de nuevo si no es por medio de la Santa Iglesia, católica y romana y apostólica. Lo que es un rechazo absoluto, no solo de la enseñanza bíblica, sino en parte de los distintivos evangélicos. Uno de estos es que todos tenemos una relación personal con nuestro Señor y solo debido a eso somos miembros del cuerpo. Y por supuesto, en un sentido, no podemos separarlas, pero debemos recalcar que nuestra vida no se deriva de la iglesia, sino del Señor. Debido a que todos compartimos simultáneamente su vida, todos somos miembros de su cuerpo y todos estamos en la iglesia. No se puede ser cristiano sin ser miembro del cuerpo de Cristo.
pero el orden correcto es poner la persona y el individuo primero y luego el cuerpo. De modo que no somos nacidos de la iglesia. La iglesia no es nuestra madre espiritual. Somos nacidos del Espíritu. Y en el momento que lo somos, estamos en la iglesia invisible. Recalquemos pues el aspecto personal. Dejemos claro que no permitiremos nunca que ninguna enseñanza engañosa nos arrebate ese elemento individual. No tenemos que ir a Él a través de la iglesia. Podemos ir a Él uno por uno. Estamos unidos a Él de forma singular, así como corporativa. Me gustó mucho un testimonio de una hermana que se bautizó el domingo y llevó a su madrecita, una ancianita, no sé, de más de 80 años, y que le dijo muy inocente: hija, ¿y ahora cómo te voy a llamar? Ya, ahora que te vas a bautizar. Y otra hermanita muy linda dijo: hija de Dios. ¡Wow! Eso fue una revelación tremenda. Eso refleja la unión con Cristo. El último término es el de una unión indisoluble. No necesitamos recalcar eso. Es algo forzosamente implícito por todo lo que hemos estado considerando en los últimos estudios. Y resulta inconcebible que podamos unirnos a Cristo por medio del Espíritu de ese modo y luego abandonar esa unión y volver a entrar en ella de nuevo y volver a salir y continuar entrando y saliendo. Y esto es de una vez por todas: nada ni nadie, dice Pablo en Romanos 8:38 al 39, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una unión indisoluble. Por eso demos gracias a Dios por ello. Consideremos pues ahora la unión que se establece. Si esa es la naturaleza y el carácter de la unión, aquí viene la parte interesante. ¿Cómo se lleva a cabo? Claramente estamos cara a cara ante un gran misterio y debemos andar con cuidado. Pero en cualquier caso podemos decir que hay dos elementos principales implicados. En primer lugar y por encima de todo, es una obra del Espíritu Santo. Efesios 2:5 lo expresa de ese modo. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. La obra del Espíritu consiste en darnos vida. Ya hemos estudiado eso. Y nos da vida juntamente con Cristo. Esa es la unión. De modo que en el llamamiento eficaz que estudiamos la semana pasada, en nuestra regeneración, que también lo vimos, y en todo lo que hemos estado considerando y estudiando, la obra principal la lleva a cabo el Espíritu Santo. Pero asimismo debemos recalcar que como resultado de eso, nuestra fe entra en acción, y nuestra fe es una parte vital de la unión. No es lo primero, es lo segundo. Y esto de manera bastante inevitable nos lleva a la consideración de la doctrina bíblica de la fe. Nuestra fe ayuda a sustentar la unión, a desarrollarla y fortalecerla. Esta unión que principalmente se establece como resultado de la obra del Espíritu Santo. Solo somos conscientes de esta unión y de la regeneración y de todas las cosas que hemos estado considerando cuando nuestra fe se torna activa. Solo al actuar nuestra fe nos regocijamos en ello y deseamos más y más. De manera que en los pasajes bíblicos que tratan la unión del creyente con su Señor, el elemento de la fe está forzosamente recalcado. Debe estarlo. El Espíritu establece la unión y lleva a la fe. Y la fe, como si dijéramos, desea más y más y lo mantiene en funcionamiento. Comemos pues de su carne y bebemos de su sangre, y al hacerlo la unión entre nosotros se va estrechando y haciendo más entrañable y profunda.
La fe toma cada vez más de su plenitud y cuanto más comprendemos la verdad de la unión, pues más tomamos de esta y podemos ver la dificultad de establecer un orden cronológicamente exacto en estas cosas, porque es casi imposible, pero esa es la forma en que la unión se establece y mantiene. Pero nuevamente, tengamos cuidado, escúchenlo bien, tengamos mucho cuidado. Y te quiero dejar con eso. Mañana vamos a continuar la unión con Cristo, parte 2. Tengamos cuidado con nuestras negaciones. Debemos repetir que la unión no se establece por o a través de la iglesia o una institución humana. Hemos mostrado cómo los católicos enseñan que sin la madre iglesia no podemos nacer de nuevo de ningún modo, que no podemos llegar a ser cristianos. La iglesia, dicen, es indispensable en ese sentido, pero, pero eso lo negamos enérgicamente porque no hay nada que lo indique en las escrituras. E igualmente debemos esforzarnos en recalcar que esa unión no se establece por medio de sacramentos, dogmas o doctrinas de hombres, no se establece por medio del bautismo. Recalquémoslo de nuevo. No creemos en la regeneración bautismal en ningún sentido, de ninguna forma, como ellos lo dicen, porque la Biblia dice que el bautismo es un simbolismo de morir a lo viejo, como dice Romanos 6, sepultar la vieja naturaleza, ni tampoco cobra existencia por medio del sacramento de la cena del Señor. Estos dos sacramentos pueden ser de un valor incalculable en el mantenimiento de la unión y para estimular nuestro deseo de que la unión sea mayor y más profunda, pero no la producen. Y probablemente nos resulte familiar la falsa doctrina sacramental que quisiera hacernos creer que la gracia se transmite de forma mecánica en el agua, en el pan o en el vino, y que esos sacramentos actúan. Y déjenme utilizar un término técnico porque se emplea tan habitualmente que es bueno que nos familiaricemos con él. Dicen ellos que le dicen, en la Iglesia Católica, ex opere operato, que significa que actúan y operan en y por sí mismos. Pero lo negamos completamente. Sin nuestra fe, sin nuestra fe no hay nada en los sacramentos. El acto de cristianizar o bautizar a un bebé rociándole agua en la cabeza no transmite vida ni une al bebé a Cristo. Es imposible. No se puede encontrar ese concepto en ningún lugar de las Escrituras y debemos enfrentarnos a esa enseñanza de la manera más vigorosa posible. Te dejo con esto. Hemos visto la forma en que se establece la unión, pero veremos algo en lo que todos debemos regocijarnos y por lo que deberíamos alabar a Dios. ¿Y sabes qué es? Que ese será el título, tal vez de mañana, las consecuencias de la unión. ¿Mm? Que más bien debería ser esa la parte 2. La unión con Cristo. ¿La entiendes de verdad? Que solamente puede venir a través y por el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y la honra. Señor, cada vez, cada día, tú nos sorprendes más con tu palabra, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Y a veces sentimos, Señor, que estamos comiendo un alimento tan nutritivo, un alimento tan sólido, que a veces cuesta digerirlo como el de hoy. Señor, pero podemos sentir la plenitud dentro de nosotros a través de tu Espíritu Santo, porque es el único que nos ayuda a digerir ese alimento celestial y divino que tú nos das diariamente. Señor, te damos gracias por lo que tú estás haciendo y lo que seguirás haciendo,
principalmente por las vidas de aquellos que dieron el paso de obediencia y de los que faltan todavía. Porque ese es cumplir el gran mandamiento que tú dejaste, el gran mandato, la gran comisión. Hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de predicar, Señor, como tú le has puesto a mi amada Isabel desde hace meses, predicar en las plazas y en las calles. Es tiempo de que la iglesia salga de las cuatro paredes, que dejemos ya de estarnos entreteniendo con programas y que salgamos a la calle. Pero solamente tú puedes despertar a tu iglesia. Hay tanto que hacer afuera, Señor, pero nos entretenemos tanto dentro de las cuatro paredes y afuera la gente sigue muriendo sin conocerte. Hoy te rogamos, Señor, que tú despiertes del letargo y como tú dices en tu palabra, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Que le demos lugar a tu Espíritu Santo para que haga real esa unión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para tener la misma mente, como dice tu palabra, que tenemos la mente de Cristo, para que reflejemos el mismo amor, la misma pasión por las almas. Despierta, Señor, a tu iglesia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.